Gloria a Dios, hermano, que el Señor le bendiga en esta mañana. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Gracias, hermano Robert, por esa palabra. Yo sé que hay como decía el hermano Robert, hay un espacio para cada uno en su corazón. Yo sí, de la misma manera, yo siento que cada uno de ustedes son mis amigos. Y realmente cuando necesitamos un amigo y está ahí, eso es muy importante. Pero más aún importante es tener un amigo como Jesús, que Jesús nunca nos falta. Alabado sea el Señor. En esta mañana le damos la más infinita gracias a nuestro Padre Celestial por este gran privilegio que nos da de compartir la palabra desde este lugar. Es un reto, es un momento que realmente uno lleva una gran responsabilidad, el llevar la palabra que Dios pone para compartir con su iglesia. Así que cada uno de nosotros procuremos siempre estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, a escoger cada uno la parte que entienda que el Señor le ministra, porque Dios nos ministra de distintas formas y maneras. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana yo le voy a pedir que ustedes se pongan sobre sus pies y vamos a leer la palabra del Señor, que en esta ocasión vamos a estar leyendo y compartiendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo dijo: de cierto os digo que no le conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre has de venir. Bendecido sea el Señor. Muy amable, pueden sentarse para que puedan escuchar la palabra del Señor ahí sentadito, y cada uno podamos recibir la bendición que Dios ha separado para nuestra vida en esta mañana. ¿Cuántos han venido con el propósito de adorar a Dios, de recibir la bendición de Dios? ¿Algunos o todos? Bueno, aquí tenemos una historia, una parábola donde realmente el Señor nos muestra por medio
de esta palabra que acabamos de leer nos presenta su venida, la venida del Señor, su regreso de nuevo por cada uno de nosotros. Sin embargo, aquí hay una gran parte representando la iglesia. Decía 5 vírgenes, ¿verdad? 10 vírgenes. Habían 5 que eran que prudentes y 5 insensatas. Aquí hay una representación de lo que es la iglesia del Señor. En esta parábola, aquí estamos todos. El Señor nos ha invitado y nos ha llamado a todos a su redil. Ahora, todos estamos preparados para aquel día, para aquel gran encuentro. Esa sería una buena pregunta. Entonces yo he puesto como tema a este mensaje en esta mañana, preparado para aquel gran día. El gran día se acerca. El gran día hace miles de años que se está anunciando. Aquel gran día del gran encuentro con nuestro Padre Celestial. Pero para nosotros encontrarnos con ese Padre Celestial, tenemos que tener de antemano una preparación para ese gran encuentro. Y cuando hablamos de ese gran encuentro y esa preparación, en todo el proceso, en toda nuestra vida secular o espiritual, tenemos que prepararnos para los distintos eventos que vamos a realizar, sea en nuestras casas, sea en nuestros negocios, en lo secular, en lo que sea. Tenemos que pasar por un proceso de preparación. En los tiempos judíos, en los tiempos cuando se hablaban de un matrimonio, existía lo que era el desposorio. El desposorio era cuando una persona estaba enamorada, un joven estaba enamorado, pasaba por ese proceso de conocer a la novia. Y entonces ese proceso era algo que era un ritual bien especial, como si fuera prácticamente la boda en sí, porque era donde se hacía el contrato, vamos a decir. Se hacía un gran acuerdo entre esas personas. Hay personas que ven un joven, ve una joven y dice, ese fue mi amor a primera vista. Y quizás se conocieron y de momento ya están comenzando una relación. Sin embargo, la palabra para aquellos tiempos y ahora nos demuestra que había un proceso, un procedimiento. ¿Y cuál era ese procedimiento? Que el joven tenía que ir a la casa de la joven y allí se reunía con sus padres, tanto los padres del novio como los padres de la novia, y allí también estaban los hermanos de la novia que vendrían siendo su cuñado, ¿verdad que sí? Y ese hombre se comprometía con aquella muchacha. Había un compromiso. Entonces, ese compromiso conllevaba una separación. Cuando se daba ese compromiso, esa joven se comprometía a guardarse santa, virgen, ¿para qué? Para su novio. De igual manera, el novio hacía ese compromiso delante de su padre y de los padres de la novia. También al junto de qué? De sus hermanos, o sea, de los hermanos de la novia. Hacía un contrato que era sellado con un anillo que representaba que había ya un acuerdo para entonces proceder de ahí en adelante a lo que era el matrimonio. ¿Qué pasaba con eso? Eso era muy importante porque cuando se hacía ese acuerdo, la novia tenía un compromiso de guardarse pura y santa para llegar al matrimonio. Otro proceso se daba, ella en todo ese proceso, que era aproximadamente de un año, que tenía en esa parte de desposada. Por eso cuando Dios le dice
cuando el ángel le dice a José que su esposa María o su novia estaba embarazada, él se sintió mal. Cualquiera se siente mal. ¿Por qué? Porque ya María estaba desposada. ¿Con quién? Con José. Habían hecho un compromiso. Y de momento quizás José piensa que María había roto el compromiso cuando se da cuenta que ella estaba embarazada. Sin embargo, también para ella pudo haber sido un momento de dificultad, porque entonces iba a pensar, ¿y qué dirá la gente? Entonces yo anulé ese compromiso. Sin embargo, hay un ángel que le dice a José, no temas en recibirla como qué, como tu esposa, como tu mujer, porque lo que ha pasado en ella, ella había sido engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo, ese embarazo. Entonces José dijo, bueno, pues si así es la cosa, pues entonces vamos a echar para adelante. ¿Verdad que sí? Ella dice que estaba desposada. Entonces ese era el procedimiento. En el caso del joven o del novio, cuando hacía ese compromiso, se iba a su casa y comenzaba a trabajar, a prepararse para hacer provisión para su esposa, porque ya había un compromiso. Amén. Había un compromiso de antemano. Y ese joven se iba a su casa, sus padres lo ayudaban en muchas ocasiones y entonces comenzaba a prepararse para en el lazo de un año contraer ese matrimonio. En esa preparación conllevaba que el novio tenía que prepararse de una casa, tenía que quizá tener un conuco para sembrar alimentos, porque no podía llevarse una muchacha que quizá estaba impuesta a estar cómodamente en la casa de su padre para luego él llevársela a pasar trabajo, ¿verdad que sí? No es bueno eso, sino que él se preparaba su casa, preparaba quizá alguna cosecha, de tal forma que cuando él se casara, ya esa mujer tenía una base y iba para su casa. Yo recuerdo en aquellos tiempos, ya en los tiempos cuando yo era jovencito, hermano Robert, si uno se enamoraba, ya tenía que tener un pedazo de tierra para usted sembrarlo, para cultivarlo, para que su familia no pasara hambre. Entonces, eso era una secuencia y un acuerdo y una preparativa que se hacía y tenía mucho peso, tenía mucho valor. Ahora, hoy en día, usted quizá no tiene un pedazo de tierra, no tiene una casa, pero usted se hace de una profesión, ¿verdad, hermano Rafaelito? Usted se hace ingeniero, estudia educación, estudia arquitectura, usted se prepara. Y de esa forma, cuando usted vaya al matrimonio, usted va con una base sólida. Y la mejor base más sólida es más aún cuando ese fundamento está puesto en Cristo Jesús. Cuando Cristo es el fundamento de todos nuestros planes y de todos nuestros proyectos. Amén. Dice la palabra que al lazo de un año y pico, entonces se celebraba esa gran boda, ese gran banquete. Entonces había que estar preparado para aquel gran día. Alabado sea el Señor. Nosotros muchas veces nos preparamos para distintas fechas, para distintas actividades que tenemos. Nos preparamos para esos fines. Pero el Señor nos invita en esta mañana a que nos preparemos a tener un encuentro personal con Él. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios establece este gran compromiso en una persona que se había de casar, pero establece un gran compromiso con cada uno de nosotros cuando venimos a sus pies, nos acercamos a Él y luego entonces comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Cuánto hemos comenzado a vivir una nueva vida en Cristo? Preparando el camino para aquel gran día. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando llegaban ese día, ese tiempo,
ese momento del cumplimiento de aquella fecha, ¿qué acontecía? Que la novia preparaba 10 jóvenes, se le llamaba 10 vírgenes, a 10 muchachas, hermana Ana, que estaban solteras, jóvenes solteras sin casar. Entonces, esas jóvenes agarraban sus lámparas, cada una iba con su lámpara, y en medio de la espera de entrar a la boda, ellas estaban en la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? De entrar y celebrar la boda, de participar de aquel evento. El Señor nos invita a que nosotros nos preparemos para ese gran día, con un encuentro donde realmente vamos a tener esa oportunidad de sentarnos a la mesa con Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a su presencia, pero es necesario que nos preparemos, porque el tiempo aquí no es eterno. Lo que es eterno es allá en los cielos. Aquí vamos a estar por un momento, por un poco de tiempo, pero va a llegar un momento que vamos a partir de aquí y entonces vamos a morar a las moradas celestiales. Dice la palabra: yo he preparado lugar, me voy, pero voy a preparar lugar. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. O sea que si Dios está en un lugar, Cristo está en un lugar, en un paraíso, Él se fue a preparar ese lugar para que tú y yo podamos disfrutar de ese gran paraíso. Ahora, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos la gran responsabilidad de que de prepararnos para ese gran encuentro. Dice la palabra que estas 10 vírgenes estaban esperando. 10 es un número perfecto. 10. En esas 10 había una representación de la iglesia del Señor. 5 eran prudentes, 5 no eran prudentes. Sin embargo, el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos todos ¿qué? Prudentes, para que cada uno de nosotros pueda alcanzar esa bendición de entrar a la boda del Cordero. Las que no se prepararon tuvieron que salir a buscar aceite porque sus lámparas se apagaron. Pero cada uno de nosotros debemos preocuparnos porque nuestras lámparas permanezcan encendidas. Permanezcan encendidas con un aceite que brilla. Podemos recordar, y con esto quiero decir, que nuestras lámparas tienen que brillar, nosotros tenemos que brillar, porque la luz que está en nosotros es la luz de Cristo. Y cuando nos damos cuenta que cuando Moisés subió al monte, que Dios le dio los 10 mandamientos, dice la palabra que Moisés bajó que resplandeciente. ¿Por qué Moisés bajó resplandeciente? Porque había tenido un encuentro personal con Dios. Estaba delante de la presencia del Señor y él quizás no se sentía que resplandecía, pero cuando bajó al pueblo, el pueblo se dio cuenta que en él había acontecido algo grande. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nosotros podamos resplandecer, porque Cristo es la luz que está en nosotros, y donde hay luz no hay ¿qué? No hay tiniebla. Pero cuando hay oscuridad, entonces eso es que ausencia de ¿qué? De luz. Entonces el Señor nos invita a prepararnos cada día para que caminemos en luz y en la verdad que es Jesucristo. Dice la palabra: entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino y una será tomada y la otra será dejada. Vemos aquí otro ejemplo de la representación
de lo que somos cada uno de nosotros ante Dios. En aquel momento habían 10 vírgenes. Y usted dice, pero ¿por qué no habían hombres? Aquí tenemos un ejemplo. Habrán dos, se refiere a 2 hombres en el campo. Uno será tomado y el otro que será dejado. Hablando Jesucristo acerca de su venida. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa en el lugar donde tú estés, cuando Cristo venga, de ahí tú vas a ser levantado. Pero dice la palabra que sería necesario que nosotros podamos ser arrebatados, porque si no, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir eso? La lamentación. Tanto que yo escuché la palabra del Señor. Tanto que yo escuché la palabra de Dios con respecto a su venida y llegó Cristo y yo me quedé lamentaciones por todo el mundo. Como pasó con aquellas vírgenes que no estaban preparadas. Su aceite no era suficiente. Se prepararon con sus lámparas, pero si sus lámparas no tienen aceite, de nada le vale porque no va a arder, no va a dar luz. Y eso era lo necesario para cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser luz en medio de la tiniebla. Podemos darnos cuenta que Dios demanda de cada uno de nosotros que nosotros preparemos cada día nuestra vida espiritual. Preparemos nuestra vida espiritual de tal forma que cuando llegue el momento de dificultad, nosotros podamos saber enfrentar cualquier situación. ¿Sabe qué? Quizá usted hoy está muy bien, no tiene quizá ningún problema, pero ¿cuántas personas hoy están pasando por un día gris, por un día muy oscuro? ¿Cuántas personas hoy están pasando por el fallecimiento de una persona? ¿Cuántas personas hoy tienen un familiar que está entre la vida y la muerte? ¿Cuántas personas están preocupadas por sus hijos porque están hundidos, perdidos en las drogas? Alabado sea el Señor. Hay momentos de dificultad, pero cuando llega el momento de dificultad y usted está arraigado a la palabra del Señor, acontece lo que le aconteció a la hermana Laura, que en el momento del dolor, en el momento de la necesidad, ella pudo clamar al Dios Todopoderoso y pudo ver la mano de Dios obrando a su favor. Pero para eso hay que preparar un momento, un camino de búsqueda, un camino de expectativa, de alcanzar cada día nuevas metas para seguir creciendo en la gracia y en poder del Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad y justicia. Tenemos que prepararnos para cada actividad, para cada evento. En el día de ayer nosotros estuvimos aquí en la iglesia. Habíamos hecho una convocatoria para dar mantenimiento a los atrios del templo, en la parte adentro, parte afuera, y limpiar, mantener el área bonita. Se hizo una convocatoria. Pero en esa convocatoria había una gran cantidad de personas que representaban la iglesia. Habían que niños, jovencitos, habían adultos y de toda edad, y todos estábamos trabajando. Alabado sea el Señor. Todos estábamos aquí dando mantenimiento a las facilidades del templo. Estábamos preparando el ambiente para que cuando nosotros regresemos hoy, entonces pudiéramos respirar un aire diferente, limpio, ¿verdad? Las hermanas estaban limpiando por todas partes, echando agua, manteniendo esto bonito. Y qué bueno es eso, ¿verdad que sí? Qué bueno es cuando en nuestra casa nosotros comenzamos a desprendernos de tantas cosas que quizás tenemos guardado por mucho tiempo y la tenemos ahí. Pero muchas veces hay que sacar esa cosa vieja y hacer espacio para las cosas que vienen nuevas. Alabado sea el Señor. Pero así mismo es nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer espacio y comenzar a limpiar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos tener espacio
para que Cristo sea quien more en cada uno de nosotros. Algunas veces hacemos en nuestros corazones como hacemos en nuestras casas. Quitamos una pieza del vehículo vieja y quizás no la vamos a usar, pero la ponemos ahí a un lado. Cambiamos tal pieza y quizás no la vamos a usar. Si ya para ti no tiene utilidad, hacerlo a otra persona que le dé utilidad. Pero si la guarda, está ocupando un espacio para que realmente cierra quizás la oportunidad de que cosas nuevas entren. Y nosotros tenemos que comenzar a limpiar nuestros corazones. En una ocasión estábamos en la montaña, en uno de nuestros campamentos, y yo estaba pasando, hermana Ana, por un momento difícil. Sí, estando en la iglesia, siendo líder de la iglesia, pero muchas veces uno comienza a guardar cositas en el corazón. Y a guardar cositas. Y esas cositas se van haciendo grandes. Y llega un momento en que son tan grandes que ya no podemos cargarla y tenemos que coger esa mochila de pecado, de amargura, de cuantas cosas y echarla ahí a un lado. Alabado sea el Señor, porque no podemos con ella, no podemos avanzar cuando tenemos un corazón lleno de otras cosas que no es la palabra de Dios. Sin embargo, escuché una palabra que me dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hace muchos años de eso. Pero ¿sabe qué? Esa palabra ha estado en mi mente y en mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu alma. Para que cuando Cristo venga, tú puedas entrar a su presencia. Él no encuentre obstáculo. Él no encuentre de qué pueda decirte, tú no debes entrar. El viernes la hermana hablaba en el mensaje de obrero aprobado. Si nosotros guardamos nuestros corazones de las cosas del mundo, entonces vamos a tener corazones separados para Dios. Separados para Dios. Y cuando llegue aquel gran día, entonces podremos ir delante de Dios humillado y Él nos va a recibir, pero no nos va a decir apartado de mí. Nadie quiere escuchar esa palabra. La noticia mala nadie la quiere, hermano, ¿verdad que no? Todos queremos buenas noticias. Pues la noticia de esta mañana es que Cristo está pendiente de cada uno de nosotros. La convocatoria de ayer era para mantenimiento en los atrios del templo, en la iglesia. Pero la convocatoria que hoy el Señor nos da es para que nosotros preparemos nuestros corazones para ese gran día. Alabado sea el Señor. Dile al que está a tu lado, yo quiero preparar mi corazón para ese gran día. ¿Se lo puede decir? ¿Se lo puede decir a alguien? Yo quiero preparar mi corazón para ese gran día. En el día de ayer había una representación. Los que vinimos representamos a los que no vinieron, hermana Ana. Pero ante Dios, ante la salvación, nosotros no podemos representarlo a ninguno de ustedes. Cada uno de nosotros en particular debe representarse usted ante el Señor. Aquellas vírgenes, aquellas 10 eran amigas, estaban ahí toditas, pero hubo un momento dado que una le pidió aceite a la otra, pero no se podía, porque cada uno tenía que tener su propia experiencia con el Señor. Cada uno tiene que tener su propia preparación para entrar a ese lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La invitación del Señor a cada uno de nosotros es preparado para ese gran día. Y ese gran día es hoy. Ese gran día puede ser ahora que el Señor te hace llamado. El Señor nos invita a que nosotros nos humillemos y preparemos nuestra vida delante de Dios. Preparar nuestra vida delante de Dios nos da una gran seguridad que no importa en la hora que Él venga, estamos preparados.
pero tenemos que vivir cada día como si fuera el último día que estuviéramos viviendo. Porque dice la palabra que ni aun los ángeles que están allá en el cielo saben que el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie lo sabe. Eso solamente está escrito en el calendario de Dios. No está en el calendario de nosotros. No está en el calendario de los ángeles. Está escrito en el calendario de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Así que en estos momentos yo te invito. El Señor te invita más bien a que cada uno de nosotros reflexionemos en cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón. Si necesitamos ir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo te pido que sea tú ayudándome a sacar todas aquellas cosas que impiden que yo camine acorde a tus planes y a tus propósitos. Este es el llamado de Dios para nuestra vida. Y esto es algo que cada uno individual tiene que asumir ese gran reto para estar preparado para ese gran día. Porque con la salvación de una persona no se puede salvar otra. Cada quien busca su propia salvación en Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que en este momento yo te invito a que tú inclines tu cabeza y tú te dispongas a reflexionar en este momento. Y tú le puedas decir al Señor, Señor, en este momento te entrego una vez más todo mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Te entrego todo lo que soy. Yo te pido que tú me ayudes a yo permanecer firme sin que nadie interrumpa la intimidad mía contigo. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. La invitación del Señor nos hace hacia el altar de que si tú en estos momentos quieres prepararte para que en medio del momento de oscuridad, en medio del momento del dolor, tú puedas encontrar esa ayuda en Cristo y tu corazón esté fortalecido, este es el momento para ir delante de la presencia de Dios.